Esta motocicleta tiene una fuga de aceite que no han podido coger y han revisado varias cosas y sigue con la fuga. El cliente sospecha que la fuga es del retenedor del piñón de salida. Vamos a revisar si realmente la fuga si proviene de ahí o radica en otra parte. Ya retiramos la palanca de cambios, ahora vamos a bajar esta tapa que cubre el piñón de salida para empezar con el diagnóstico y lograr coger esta fuga de aceite. Acá lo que estamos realizando con una copa número 8 milímetros es aflojar y quitar los dos tornillos que sostienen esta tapa. Continúa viendo este video para que tú mismo puedas aprender a coger las fugas de aceite de tu motocicleta y aprender a analizar y mirar muy bien de dónde provienen las fugas. Acá lo que vamos a realizar es colocar la motocicleta en cambio y con una copa número 10 milímetros vamos a aflojar y a retirar los dos tornillos que sostienen el piñón de salida. Una vez los aflojemos podemos poner nuevamente la motocicleta en neutra y continuar desensamblando las piezas. Algo que destaco de esta motocicleta es que el dueño es muy pero muy aseado con ella. Miren esta parte de acá como está de limpia, sabiendo que esta parte de acá recoge bastante mugre, entonces con el motor así de limpio nos va a ser muy pero muy fácil identificar la fuga de aceite. Retiramos el pin de seguridad y pasamos a desensamblar el piñón de salida. Lo siguiente que vamos a realizar es hacer un enfoque visual donde va el retenedor del piñón de salida para identificar si realmente de ahí proviene la fuga. Y como pueden ver, esta parte está totalmente seca, no se ven residuos de aceite cayendo. Acá encendimos la motocicleta, vamos a empezar a meterle cambios para mirar el funcionamiento del piñón de salida, pero con el enfoque visual que estoy mirando en este momento me doy de cuenta que por este retenedor no va a ser el problema, no hay fugas de aceite. Veo que el retenedor tiene bastante silicona, vamos a dejarlo así porque miren que por esta parte no hay fugas de aceite y todo está trabajando correctamente. Vamos a seguir revisando para lograr saber dónde está la fuga y poder darle solución. Recuerda mirar la descripción de este video donde te dejo más videos recomendados, un video de cómo cambiar el retenedor del Bendis y del cigüeñal porque estaban fallando. Al quitar la tapa volante observo algo que me llamó mucho la atención. Miren el empaque, la tapa volante como está empapado de aceite y más que todo en esta parte de encima. Esto me empieza a dar señales de qué puede ser, pero vamos a seguir revisando para saber realmente qué es y poder dar con la falla y darle solución. Acá logro notar la parte del cableado bastante brillante, ese brillo que genera cuando algo tiene aceite. Vamos a desconectar el cable del sensor de la neutra para poder correr un poco más la tapa y mirar más detalladamente. Miren toda esta parte como tiene aceite y la tapa interna y las bobinas no tienen aceite. Todo se ve bastante pero bastante seco. Algo que también estoy notando es que el sensor de la neutra también se ve muy brillante, tiene aceite y miren cómo se mueve, como si estuviera flojo. Y al moverlo hacia los lados se nota como si intentara salir aceite. Vamos a retirarlo para revisar. Y al quitarlo salió muy pero muy fácil y tiene mucha pero mucha silicona por los lados, o sea que este sensor ya lo habían trabajado. Y con todas las partes cerca del sensor que están empapadas de aceite, esto me da a entender que realmente esta puede ser la falla y este O-ring está desgastado. Vamos a limpiar este sensor muy bien, vamos a conseguir el O-ring nuevo para instalárselo, para ver cómo queda porque sigo revisando el resto de piezas y todo se ve bastante seco, no se ven fugas de aceite por ningún otro lado. Recuerda que en toromotos.net tengo cursos gratis de mecánica, también tengo un curso de pago que es un poco más avanzado y también puedes obtener más de 900 manuales de taller disponibles. En la descripción dejo toda la información. En esta parte ya tenemos el sensor totalmente limpio, vamos a pasar a retirar el O-ring viejo y vamos a compararlo con el O-ring nuevo para mirar si vemos alguna diferencia. Acá está el nuevo y como pueden ver miren que el O-ring viejo se ve un poco más pequeño, el nuevo se ve un poco más ancho,
Esto quiere decir que el viejo realmente sí tiene desgaste y por esta razón el sensor quedaba flojo y se filtraba el aceite. Vamos a pasar a instalar el O-ring nuevo en el sensor. Una vez lo ubiquemos de esta forma, lo siguiente que vamos a realizar es ensamblar el sensor. Y con un perillero de pala vamos introduciendo el O-ring de esta forma hasta lograr que ingrese completamente, y de esta manera ya podemos ensamblar el sensor y ubicarlo donde debe quedar para pasar a ajustarlo con el tornillo y su base que lo sujeta para que no se salga. Recuerda dejar tu aporte en los comentarios o dudas, y también recuerda suscribirse a este canal que es totalmente gratis para que te enteres de los videos más nuevos que voy publicando. Y de esta forma es como quedó. No necesitamos utilizar silicona porque con el O-ring nuevo es más que suficiente. Vamos a pasar a ensamblar el empaque de tapavolante nuevo y a ensamblar la tapavolante que viene en conjunto con las bobinas y la bobina pulsora, y la ajustamos con sus respectivos tornillos. Recuerda mirar la descripción de este video donde te dejo la información del paquete de manuales y de los cursos. Y pasamos a instalar el cable de la neutra en el sensor del neutral. De esta forma es como se instala. Este sensor tiene como un resorte y un orificio. Introducimos el cable y de esta forma ya queda ajustado y no se va a salir. Y por último y no menos importante, pasamos a instalar la tapa que cubre el piñón de salida y el sensor de la neutra, y la ajustamos con sus dos respectivos tornillos. Recuerda suscribirse a este canal que es totalmente gratis y mirar la descripción de este video ahora. Nos vemos hasta la próxima.